tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 17 desde transmitir aquí de su casa, porque como siempre le digo, mi casa es su casa. Así que bienvenido. El día de hoy vamos a estar hablando de México en unas declaraciones por más pintorescas que hace precisamente un alcalde de Yucatán, ¿no? Pero que al mismo tiempo da en el clavo en temas muy específicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya le voy a explicar, esto todo vinculado, por supuesto, al COVID-19 y al mismo tiempo el manejo que se da en los tres niveles de gobierno. Le estoy hablando del gobierno local, en este caso el municipio del que estaremos hablando y tendré al alcalde, el gobierno estatal, que va además en contra de lo que ha determinado en términos de semáforo, ¿no? De semáforo rojo, naranja, dependiendo de la cantidad de contagios que ha determinado el gobierno federal. Y los principales intereses del gobierno federal, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en términos de recursos. Pero por supuesto, le tengo esto y mucha información más, así que iniciamos. Que sí es posible controlar la pandemia. Sí es posible. Claro que es posible controlar la pandemia. Lo que parece ahora tan difícil en países como como Estados Unidos, podría resultar hasta sencillo. ¿Cómo sencillo? Pues con mayor conciencia ciudadana, así de sencillo. Lo que pasa es que la conciencia no todos la tienen y ahí está el punto complicado. Mire, según un estudio de la Universidad Holandesa de Utrecht, si el 90% de la población hiciera tres cosas básicas, no habría grandes brotes. Si el 90% de la población, de los seres humanos, lo hicieran. ¿De qué hablo? Lavarse las manos regularmente. Uno, fácil, ¿no? Usar mascarilla. Bueno, para algunos es fácil. Entendemos lo que es la mascarilla. No estamos detrás de teorías de la conspiración, ni de temas tan absurdos como la intoxicación por dióxido de carbono. Pero bueno, ahí ya se complica. Lavarse las manos, creo que todos, ¿no? Usar mascarilla, desgraciadamente hay muchos que no, todavía no entienden. Y mantener la distancia de seguridad. Ahí está el otro problema. Pero fíjese usted qué sencillo se escucha, ¿no? Lavarse las manos regularmente. Usar mascarilla. Mantener la distancia de seguridad. Pero en estas dos últimas, en usar mascarilla y distancia de seguridad, es que se complican muchos seres humanos, se les hace muy difícil. Y bueno, esos 2 puntos de 3 no se cumplen, entonces ya no se hace sencillo controlar la pandemia. Pero bastaría con eso, según los investigadores, para mantener la pandemia a raya. El principal epidemiólogo de Estados Unidos está de acuerdo, escúchenla. It's not rocket science. If we all did it uniformly, Jake, I believe that we could turn things around because we've shown that when you do those things, particularly the physical distancing and the universal use of masks, that you can turn around the kind of surges that we've seen. Lo que podría ser fácil entonces se vuelve difícil cuando las personas y sobre todo los políticos, que deberían dar el ejemplo, no siguen las directrices, ¿no? Y los borregos que siguen a esos políticos que no siguen las directrices. Solo horas después de promover el uso de la mascarilla como un acto patriótico, ¿te acuerdas que se lo decía ayer? El presidente Donald Trump ignoró su propia recomendación durante un evento de recaudación de fondos en uno de sus hoteles. Trump interactuó con sus seguidores sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad. Lo que me hace preguntarme, de nuevo el tema de la mascarilla y haberlo visto con la misma, ¿fue una fotooportunidad?
¿no? Pregunto yo, porque si se iba a mantener con el uso de la mascarilla, todos pensamos que finalmente ya lo había adoptado como una medida de seguridad, y de pronto entonces, de nueva cuenta, va sin mascarilla, interactúa con sus seguidores, y además no respeta la distancia de seguridad. Bueno, pero ahora le sumamos a las declaraciones, ¿no?, de Donald Trump. Parece que finalmente entendió, pero no lo sé, no estoy seguro, porque así como lo de la mascarilla un día y después no, con esta declaración que le voy a decir ahora, no sé si mañana sea diferente, pero ya dijo que desgraciadamente, antes de ponerse mejor las cosas con el tema de la pandemia en Estados Unidos, van a estar peor. Dice que lo siente mucho, que no le gusta decir eso, pero que eso es lo que es. Entonces, finalmente parece ya haber entendido que la cosa está grave y que se va a poner peor. La secretaria de prensa de la Casa Blanca lo justificó a Trump con esto de no volver a usar la mascarilla después que lo vimos usándola y no respetar la distancia. Dice que Trump se hace varias pruebas al día, escucha. The president is the most tested man in America. He's tested more than anyone, multiple times a day. He's tested often. I'm not going to read out exactly how many times he's tested a day, but sometimes it is more than one time a day. Trump no solo se contradice a sí mismo, sino también a sus empleados. Nada más escuche lo que dijo sobre eso horas después, cuando retomó las conferencias diarias de coronavirus, y a la que, por cierto, no fue invitado el principal epidemiólogo de este país, el doctor Anthony Fauci. Pero mire usted escuchó a la secretaria de prensa, ¿no? Bueno, ahora escucha a Trump. Well, I didn't know about more than one. I do take probably on average a test every 2 days, 3 days, and I don't know of any time I've taken 2 tests in 1 day, but I could see that happening. Entonces, a ver, usted escuchó a la secretaria de prensa decir que se hace varias pruebas al día. Y entonces el presidente dice, no recuerdo ningún día en el que me haya hecho más de una. Dice, es más, una cada 2 días. Entonces, ¿cómo es la cosa? Que se pongan de acuerdo primero, ¿no? Esta pobre mujer que tiene que estar tratando de justificar las declaraciones de Trump todos los días. Digo pobre porque debe ser un trabajo muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando acaba ella de decir esto. Imagínense, se hace varias pruebas al día. No sé cuántas, pero varias pruebas al día. Y luego viene Trump a decir, no, yo no me hago varias pruebas al día. Cada 2 días, no me acuerdo ningún día que me haya hecho más de una prueba. Debe ser difícil, porque entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Y quién queda como mentirosa? Por supuesto que cualquier culpa le va a caer a ella, no a Trump, ¿no? Y bueno, al menos en esa primera conferencia sobre la pandemia desde abril, la última que se dio fue en abril, Trump reconoció que probablemente las cosas, como ya le decía, se van a poner peor antes de mejorar. Aunque puede ser que ya estén peor de lo que creemos, o peor de lo que cree el propio Trump. ¿Sí? En este momento, Estados Unidos reporta más de 3.897.000 contagios. Sí, nos acercamos a los 4 millones. Estamos en 3.897.000 contagios en este momento. Yo le digo, calculo que para antes de que termine la semana vamos a llegar a los 4. Eso en contagios. En muertes, 141.900 muertes. 141.000. La cifra real de contagios, sin embargo, escuche lo que le voy a decir, la de contagios, podría ser 10 veces mayor. Sí. 10 veces mayor la cifra de contagios. Imagínense, bueno, saque los números, multiplique 3.8 millones por 10. Esto de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, no lo digo yo, los CDC, por sus siglas en inglés, los CDC dicen esto. Podría ser 10 veces mayor el número de contagios en Estados Unidos. Y la pandemia, bueno, en Estados Unidos así están, y Trump así está, ¿no? Pero no da signos de frenarse tampoco en otras latitudes, en las Américas, ¿no?
Eso preocupa a la Organización Panamericana de la Salud. En la conferencia semanal sobre COVID-19, la directora de la OPS señaló que en la región 3 de cada 10 personas, o lo que es lo mismo, casi 325 millones de personas, 3 de cada 10, casi 325 millones, tienen un riesgo mayor de desarrollar una enfermedad grave tras contagiarse debido a afecciones de salud subyacentes, casos preexistentes. En el caso de América Latina y el Caribe estaríamos hablando de 186 millones de personas. Aunque bueno, no todos son malas noticias, no. Chile reportó este martes el menor aumento diario de casos, esto en más de 2 meses. Qué bueno. Qué bueno que hay un buen reporte de parte de Chile. El menor aumento diario de casos en más de 2 meses. Ojalá lo mantengan así. Ojalá logren mantenerlo. Bien por Chile, qué bueno. Ojalá se logre estar pues al nivel en los próximos días, ¿no? Además, CNN hizo un análisis de las cifras del gobierno y comprobó que el promedio diario de nuevos casos disminuyó. Disminuyó en 1/3 desde la primera semana de julio. Eso en Chile, pero en El Salvador, por ejemplo, se reportó un número récord de casos y suspendió el inicio de la fase 2 de la reapertura. Vamos repasando, si le parece, la región por orden alfabético, como todas las noches. Voy a empezar con Argentina, que reportó la cifra más alta de muertes y casos en un solo día, para un total de 136.118 casos y 2.490 fallecidos. Argentina, 136.118 casos. La cifra más alta de muertes y casos en un solo día. Bahamas, por su parte, informa sobre 174 contagios y 11 decesos. Belice, las autoridades confirmaron 42 casos y 2 muertes. El último reporte de Bolivia, que me llega en este momento, 62.350 casos en Bolivia, 62.357 casos en Bolivia, le repito, 62.357, y fallecidos 2.273. Es el más reciente informe que se da en Bolivia. Le actualizo la cifra que está en pantalla: 62.357 casos. Brasil, que también tiene unas cifras por las nubes, tristemente, reportó 2.137.397 contagios y 81.487 muertes. Vamos con Chile, que pinta un poco mejor. Confirma 334.683 casos, 334.683 casos y 8.677 muertes. En Colombia, las autoridades han reportado 211.083 casos positivos y 1.166 fallecimientos. Costa Rica confirmó 11.811 infectados y 68 muertes. 11.811 infectados en Costa Rica. En Cuba, el régimen informa, se lo subrayo, el régimen, de acuerdo a información oficial del régimen, hay 2.449 casos y 87 fallecidos. Eso reportan en Cuba. En Ecuador, la cifra oficial es de 76.217 contagios y 5.366 decesos. En El Salvador, las autoridades informan entonces sobre 12.582 infectados, 12.582 infectados y 352 fallecidos. Guatemala, por su parte, reporta 40.229 contagios y 1.531 defunciones. Eso en Guatemala. Haití llegó a los 7.100 casos positivos y a 151 decesos. En Honduras, los informes del gobierno de Juan Orlando Hernández, los subrayo, hablan de 34.611 contagios y 935 fallecimientos, de acuerdo al gobierno de Juan Orlando Hernández. En Jamaica, 809 personas han dado positivo y 10 han muerto. México confirmó que tiene 356.255 casos y 40.400 muertes. 356.255 casos y 40.400 muertes. Y aunque López-Gatell, el subsecretario de Salud, y Andrés Manuel López Obrador dicen que ya está bajando, le responde presidente López Obrador y subsecretario López-Gatell, le responde la Organización Panamericana de la Salud: no,
No, señores, no está bajando en México. No, no está. Así que ya paren, AMLO y Gatell. Ya paren con esta información equivocada, ya paren con confundir a la gente, ya paren con eso, hombre. Ya paren. Ya paren. Porque ¿cuántas veces han aplanado la curva? ¿Cuántas veces han dicho que se ha salido? ¿Cuántas veces han dicho que las cosas están mejor? Y no es cierto. No es cierto. Le responde a ustedes, Andrés Manuel López Obrador y subsecretario López Gatell, la Organización Panamericana de la Salud les dice, no, no ha bajado. No está mejorando la cosa en México. Nicaragua, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, 3.439 casos positivos, según el régimen Ortega Murillo. 3.439 casos positivos y 108 fallecidos. Panamá, me llega la información en este momento, Panamá, la actualización es de 55.153 casos. 55.153 casos en Panamá. Le actualizo la cifra, 55.153 fallecidos, 1.159 en Panamá. Paraguay reportó 3.817 infectados y 35 fallecimientos. Perú tiene 362.087 contagios y 13.579 muertes. Puerto Rico, la Isla del Encanto, reporta 12.940 personas contagiadas y 180 fallecidos. República Dominicana, 54.797 casos positivos y 999 decesos. Por su parte, Uruguay confirmó 1.096 casos y 33 fallecimientos. Uruguay sigue destacando como el país que mejor ha manejado la pandemia. Y Venezuela, con toda duda de estas cifras, de acuerdo al régimen de Maduro, con toda duda, se informa de 12.774 contagios y 120 muertes. 12.774 contagios y 120 muertes, de acuerdo al régimen de Maduro. Voy a hacer una pausa, regreso brevemente, vamos al corte, para hablar de México, un país donde todavía no se le ve fin a los contagios por COVID-19. No importa, no importa las declaraciones que hagan de Manuel López Obrador y tampoco López Gatell, porque no ha importado, al COVID no le ha importado que hayan aplanado la curva, que hayan domado al COVID, que no, nada de eso. Y hay llamados muy claros, muy concretos y muy puntuales, donde le dicen a López Obrador, deje de gastar recursos en otras cosas, como el Tren Maya, por ejemplo. Reenvíelos, reenfóquelos, busque una nueva canalización de esos recursos para salvar vidas con el COVID-19. Nos vamos a ir hasta Yucatán, en el sur de México. Ya ven. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu COVID Yucatán. El hashtag es Conclu COVID Yucatán, numeral Conclu COVID Yucatán. Esa es la etiqueta. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter. Conclu COVID Yucatán, la etiqueta. El golpe de la pandemia en la capital mexicana es peor de lo que creemos. Esa es la conclusión de un informe de Luis Felipe López Calva. ¿Quién es él? Bueno, es el director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo encargado de América Latina y el Caribe. El documento de López Calva indica que en la Ciudad de México, que es el epicentro de la pandemia en el país, hay un subregistro de muertes, escuche, subregistro de muertes de 78% con respecto a años recientes. Hay un ojo, no le estoy diciendo que sea solo de COVID, ¿no? Pero hay un subregistro de muertes de 78% con respecto a años recientes. Estas cifras solo van en aumento porque al menos en México todavía no se le ve fin a los contagios y a las muertes, ¿no? De hecho, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, México registró su promedio más alto de contagio semanal hace unos días, con más de 6,000 casos diarios aproximadamente. 6,423 para ser exactos, ¿no? Ahí están los números. Esto se une, por supuesto, a las cifras reportadas hace unos instantes por las autoridades sanitarias, donde ya contabilizan 365,255 casos y 40,400 fallecidos. ¿Cuál es la respuesta del gobierno?
A ver, ¿ahora qué dice? Bueno, vamos con nuestra Kay Guerrero y su informe K, su reporte K, perdón. Ahí seguramente vamos a encontrar respuesta. Vamos con ella. Reporte K con Kay Guerrero. ¿Cómo estás, Kay? Buenas noches. Hola, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues preocupado y molesto porque de nueva cuenta López-Gatell y Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell, subsecretario de Salud, salen a decir que la cosa está mejorando. Y le responde inmediatamente la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Les dice, no, la cosa no está mejorando. Y bueno, este tipo de comentarios hacen que muchas personas se confíen y entonces nos metemos en más problemas, ¿no, Miquel? Sí, Fernando, pero fíjate que no solamente la Organización Mundial de la Salud, tú lo estabas comentando hace apenas un momento, este documento que sale hace unos días que te dice, ¿no? Lo que siempre hemos sabido al reportar las cifras de México que hay un subregistro. Lo que no sabíamos era qué tan grande podía ser ese subregistro y ahora están diciendo que podría ser hasta un 78%. Por supuesto, eso toma en cuenta cualquier tipo de fallecimiento por diferentes causas, pero en momentos de la pandemia, Fernando, esto es extremadamente preocupante y por ahora el gobierno nacional no ha respondido, Fernando, a este documento, a esta publicación que se hace apenas unos días. Pero ¿cuál entonces es la situación ahora mismo en la Ciudad de México, en la capital mexicana? Este es el informe. México es el tercer país de América Latina más afectado por la pandemia. Este hisopo va a entrar por la nariz y este entra por la garganta. Por meses, las autoridades sanitarias han dicho que la situación está bajo control, pero los números no bajan, la curva de contagios sube y los muertos también. El epicentro de la enfermedad es la Ciudad de México, donde según datos oficiales hay más de 63,000 casos confirmados y unos 8,200 fallecidos. Pero el luto que muestran estos reportes es parcial. Así lo establece un informe de Naciones Unidas que revela que en la capital mexicana hay una tasa de subregistro de muertes del 78%. Esto sugiere que el número total de fallecidos en la capital es mucho mayor que el reportado oficialmente, algo que el gobierno mexicano ha reconocido, al mismo tiempo que señalan que se trabaja con transparencia. Por ahora la cifra oficial se desconoce, pero esta gráfica es un indicativo. El lado gris representa el exceso de muertes en Ciudad de México en comparación a años recientes y el lado rojo son las muertes confirmadas por COVID-19. La diferencia es abismal. Lo que hemos hecho, y lo digo en plural, ha sido muy bueno. Se ha logrado disminuir el número de fallecimientos, se han salvado vidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que se ha hecho un buen trabajo y en más de una oportunidad aseveró que se trata de una pandemia domada. Pero la frustración que expresan algunos alcaldes al interior del país sugiere otra cosa. Pero a diario nada más vemos en las noticias cómo van incrementando las cifras, cómo nos van poniendo semáforos rojos y naranjas. Pero no hemos hablado sobre el tema esencial, fabricar hospitales. Una necesidad que persiste en varios municipios, aunque a nivel nacional la saturación hospitalaria parece no haberse alcanzado. Cuando terminó la Jornada Nacional de Sana. El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo este lunes que el 54% de las camas de hospitalización del país están disponibles, al igual que el 61% de los respiradores. Pero poco pudo decir sobre la cifra de muertos. 8 de cada 10 personas que han tenido COVID ya se recuperaron. No hay duda que desafortunadamente algunas personas han fallecido. 39,485. En el pasado, el mismo López-Gatell ha advertido que ese número habría que multiplicarlo por 8. Fernando, hay dos cosas que añadir. La primera es que hemos tratado de comunicarnos con la Presidencia de México para ver si hay alguna reacción sobre este informe en particular, pero no hemos podido, no hemos tenido ese enlace, no nos hemos podido comunicar con ellos. Y por lo otro, sí hay que rescatar varias cosas que se han dicho, ¿no? El gobierno mexicano dice que no se ocultan cifras,
que se está actuando con transparencia. Lo mismo ha dicho la jefa de gobierno capitalino, la jefa del gobierno de Ciudad de México. Pero tú mismo lo sabes, ¿no? Un día se dice una cosa y el otro día se dice otra. Hubo un momento donde dijeron que todos los casos, por ejemplo, relacionados a una gripe atípica o a neumonía tenían que considerarse como COVID-19. En otro momento dijeron que no, que las cifras después hay que multiplicarlas por 8, que la transparencia está allí, que los datos ya están actualizados. Entonces, de verdad, Fernando, no se sabe cuál es la realidad, cuál es el número de casos, de contagios, de fallecidos en la Ciudad de México, pero yo creo que este informe que te acabo de presentar de alguna forma nos da, ¿no?, ese entendimiento de lo que puede ser el verdadero impacto en la capital mexicana. Oye, Kay, sería la verdad histórica de ese gobierno, así como fue la verdad histórica del Peña Nieto con los 43 de Ayotzinapa, con Murillo Karam. Ahora esto del COVID-19 y las reales cifras tendrán que ser investigadas de alguna forma, en algún momento, ¿no? En algún momento, y esa será la verdad histórica del gobierno de López Obrador, al menos hasta ahora. Sería la principal verdad histórica que hay que buscar y encontrar respuesta en realidad, porque la discrepancia, o sea, aquí no estamos hablando de poquito, una discrepancia aceptable hasta cierto punto, no, aquí la monstruosidad de discrepancia, de acuerdo a otras organizaciones, es enorme. Es enorme. Estoy segura, Fernando, en que en algún momento estas cifras se van a investigar. El problema es el siguiente. El problema es que no sabemos cuándo finaliza la pandemia, cuándo tendremos los últimos datos de fallecimientos de la pandemia. Hay organismos que dicen que esto puede durar 1 hasta 2 años. Entonces, lo que hay que preguntarnos es quién va a hacer esa investigación, cuánto va a demorar y qué información están utilizando, porque si se usan los datos actuales, los datos que está presentando el gobierno mexicano, pues yo creo, Fernando, que eso también hay que revisarlo. No, siendo mexicano, te digo, lo más probable es que se investigue, pero se investigue en el gobierno que venga, no en este. Normalmente así pasa en México. Las cosas muy graves, muy graves que comprometen a los gobiernos en mi país, no se investigan por el gobierno en turno, sino por el que viene, en una especie de revanchismo y de ganancia política. Y bueno, nos vamos a tener que esperar hasta el otro presidente para que investigue lo que pasó con este en las cifras. Tristemente. Así es. Okay, gracias. Así, te mando saludos 5 años. Sí, bueno, imagínate todo lo que falta. Bueno, hay que ver lo de el referendo, ¿no? Revocatorio de López Obrador, a ver qué pasa. En fin. Oye, Miquel, muchas gracias. Te mando un abrazo ahí en tu casa. Cuídate mucho. Gracias, Fernando. Un gusto saludarte. Igualmente, Miquel. @KGuerreroCNN, así lo encuentran en Twitter, @KGuerreroCNN en Twitter. Bueno, y como precisamente que mencionaba en su informe, algunos presidentes municipales, también gobernadores, los hemos visto, se están quejando. Y algunos muy desesperados por la manera en que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su 4T, su cuarta transformación, está manejando la crisis sanitaria. Uno de los últimos reclamos, de los más recientes, no de los últimos, de los más recientes, llega por parte de Roger Aguilar Arroyo. Roger Aguilar Arroyo es el presidente municipal de Motul, Yucatán. Motul es un municipio que está como a unos 36 kilómetros de distancia de la capital, de Mérida. En un video de unos 6 minutos, el alcalde le pide a Andrés Manuel López Obrador de forma directa, yo digo, le exige redireccionar la inversión de algunos proyectos y enfocar ese dinero en construir hospitales para atender la pandemia, para salvar vidas de verdad, alegando que en su municipio la gente se está muriendo a falta de camas. Este es el mensaje de Aguilar Arroyo. Ponga atención. Señor presidente de la República, usted como sureño, como compatriota y como hermano de nosotros, por eso le hablo a usted, así como hablamos todos los yucatecos y todos los sureños. Le hablo de frente con el corazón, pidiéndole, por favor, redireccionar la política del país en beneficio del Estado y de todas las personas que a estas horas del día están sufriendo la terrible causa de la enfermedad del COVID-19. Yo, como presidente municipal, quiero informarle de manera clara que estamos mandando el personal enfermo de COVID y se nos están muriendo en las puertas de los hospitales. Ya no hay camas, ya no hay cupo. Eso usted lo sabe porque se le informan por el personal de salud. Estamos haciendo el Tren Maya. Sería una obra muy buena si no hubiese la pandemia.
¿Para qué queremos una inversión millonaria? ¿Para qué queremos derramar tantos miles de millones de pesos en esa obra si a la larga lo único que van a ver los turistas van a ser panteones de gente ya muerta en la península de Yucatán? Estamos haciendo el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Para qué lo queremos, señor presidente? Si ya no hay aviones que vuelen. Lo que necesitamos es construir un hospital, construir varios hospitales, que sea la huella de su gobierno. Ese avión presidencial, utilícelo usted, por favor, para mandar a otros países que no están sufriendo la epidemia, a buscar más médicos, a buscar más enfermeros, a salvar vidas. Señor presidente, urge fabricar hospitales. Urge fabricar un hospital en la zona enequenera de la zona de la ciudad de Motul. Me dirijo a usted con mucho respeto, porque de no hacer así, nos va a llevar la... Urge hospitales en la ciudad de Motul, urge hospitales y médicos en todo el país. Eso es la política del momento. Además, quiero decir que esa palabra que escuchó el tono, de que nos va a llevar la... es el nombre casualmente de un rancho que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y el mismo alcalde dice, y no estoy hablando de su rancho, ¿eh? Ojalá fuéramos a su rancho a comer un cabrito, nos va a llevar, pero en serio. Mire, desde el día de ayer hemos hecho un esfuerzo para conseguir una reacción de la presidencia de México, pero no hemos podido establecer comunicación, ¿no? Así que bueno, si hay alguna respuesta de la presidencia de México, aquí la estamos esperando con mucho gusto, la damos a conocer en CNN, aquí en Conclusiones. Me la mandan, la leo. Pero normalmente no hay respuestas. Esperemos que esta sea la diferencia, ¿no? Reiteramos la invitación, por supuesto, a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, para que me acompañe aquí, en entrevista, en Conclusiones. Hay muchas cosas que hablar, presidente. Pero bueno, como usted hace sus mañaneras, como para evitarse esas entrevistas uno a uno, no me queda mucha esperanza. Pero pues insisto, ¿no? De eso no se cansa uno. Así que le seguiré insistiendo, presidente López Obrador. Una entrevista, ¿qué le parece? ¿Aquí le damos? ¿Qué dice? ¿Le entra o no? Ya había hablado con usted antes cuando decía que era presidente legítimo de México. Se enojó, pero pues era la verdad, ¿no? Decía que era presidente legítimo de México, entonces ahora habría sido reelegido y la reelección no está permitida en mi país. En fin, usted se acuerda de esa entrevista seguramente. Pero bueno, aquí la invitación a comunicarse, a lo que sea. Porque a la mañanera no puedo ir, ¿sabe? Ahorita con el COVID menos. A lo mejor después, sí, ahí lo alcanzo. Vamos a hablar de este tema con un protagonista. Le doy la bienvenida a Roger Aguilar Arroyo, presidente municipal o alcalde de Motul, Yucatán, en vivo desde esa ciudad, precisamente desde Motul. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Aquí desde la ciudad de Motul te envío un saludo a ti, a todo tu auditorio, a todos los mexicanos que ahí nos escuchan, los motuleños, a los yucatecos que nos escuchan a través de tu canal, muy bien visto en el Estados Unidos. Gracias, alcalde. Acuérdese que lo ven en todo el continente, vamos desde aquí hasta la Patagonia. Oiga, yo nada más quiero decir a la gente que lo conoce, ¿no? Motul es el origen de los deliciosísimos huevos motuleños, nada más, porque son mis favoritos, pero para que la gente lo sepa, los huevos motuleños son de ahí, precisamente de Motul, así que hay historia. Y aporte, ¿no? Aporte, mucho aporte. Oiga, alcalde, déjeme entender primero, ¿por qué hace el llamado, o el reclamo, como quiera llamarle usted, a Andrés Manuel López Obrador y su 4T, y no al gobierno estatal? ¿Por qué se fue directito al gobierno federal y no al gobierno estatal? ¿Por qué no le reclamó a Mauro Vila Dosal, al gobernador? Mira, Fernando, el motivo de la llamada al señor presidente de la República era precisamente porque en los hospitales de Yucatán, en los hospitales del sector salud, se encuentran saturados. El día domingo, amaneciendo a las 2 de la mañana, estuvimos un calvario con pacientes motuleños que los tuvimos paseando en 4 hospitales de la ciudad de Mérida. No había cupo. Lo llevamos al hospital Oram, que es de la Secretaría de Salud. Ya no había cupo a esa hora de la madrugada.
De allá nuestras ambulancias trasladaron al Benito Juárez, que tampoco hubo cupo, que es del Seguro Social. De ahí fuimos al Hospital de Altas Especialidades. Allá nos informaron que estaban sobre 14 turnos en las afueras de urgencias. Nos los informa personal de seguridad, no personal médico. El paciente empieza a faltarle oxígeno. La ambulancia de nosotros empezaba a quedar sin oxígeno. Ahí empieza una desesperación, una impotencia. Cabe hacer mención que el llamado al presidente de la República es respetuoso, porque él es el que mueve a las fuerzas del ejército mexicano. Pido la intervención directamente al presidente de la República. Ya no está sobrepasando la problemática en Yucatán. Quiero informarte que al momento hay casi 20,000 casos sospechosos en la ciudad, en la capital del estado de COVID. Tenemos 7,576 casos positivos en el estado. Tenemos 850 muertos ya en el estado de Yucatán, que es un estado muy pequeño. En el municipio de Motul tenemos contabilizados 13 muertos. Contabilizados, te digo 13 muertos porque son los que salen con el acta de defunción que dice que murieron de COVID, murieron en algún hospital. Pero tras de esos 13, hay más de 50 fallecidos que salen por otras causas. Son personas que han tenido COVID, pero no se les hace la prueba de COVID, mueren en sus casas y desgraciadamente no pueden ser incinerados. Se despide su gente, sus seres queridos, abren el ataúd, besan el ataúd, pues todos queremos despedir a nuestros seres queridos, y de ahí ha venido la propagación más de este virus. Entonces, alcalde, permítame interrumpirlo, porque lo que me está diciendo es gravísimo, porque es un subregistro muy alto. Se está hablando de 13 con un registro de muerte por COVID, sí, porque fue en un hospital, pero entonces de alrededor 50 personas muertas, posiblemente por COVID, en casa, que no tienen el registro oficial médico, por decirlo así. ¿Eso es lo que me está diciendo? Eso es lo que te estoy diciendo. Y si lo llevas a las estadísticas, como escuchaba anteriormente, nacionales, cuando hablan de 20,000 muertos, multiplícalo por 3. Hay 60,000 muertos. No. Porque los que mueren del corazón... Ya vio usted el informe, ¿no? El 78% de su registro de muertes. Oiga, déjame marcar una pausa, alcalde, porque le quiero preguntar eso. Entiendo el reclamo que le hace al presidente AMLO, ¿no? Lo entiendo, por supuesto que lo entiendo. Además, me parece muy puntual. Pero aquí también hay algo en el gobierno estatal. O sea, le marcaron al gobernador, le dijeron, vas con semáforo rojo. Y el gobernador dice, no, vamos a quedarnos en semáforo naranja. Mientras tengamos capacidades, vamos a quedarnos en semáforo naranja, a pesar de que la federación le ha dicho debería estar en semáforo rojo. Y entonces yo le pregunto, ¿usted ve una realidad que el gobernador no está viendo? Porque el gobernador, que por cierto, aquí están, vamos a decirlo, ¿no? Roger Aguilar Arroyo, el alcalde que me acompaña, es priista. Luego el gobernador es panista y luego el presidente, pues es Morena. Así que ahí están casi que todos los partidos. Pero le digo, le dicen que va en rojo, dice que se queda en naranja y él dice que hay capacidad. Y usted me dice que no hay capacidad ya y que le han dicho desde allá, desde el sector salud, no traigan más enfermos de Motul porque aquí no hay dónde recibirlos. Hablemos de eso al regresar, si le parece, alcalde, para esclarecer esto, porque pues aquí hay una cantidad de mensajes cruzados espantosa, hombre. Regreso con el alcalde de Motul, allá en Yucatán. Me acompaña Roger Aguilar Arroyo. Ya vengo. Estamos de vuelta. Estoy con Roger Aguilar Arroyo, el alcalde de Motul, Yucatán, allá en el sur de mi país, en México. A ver, alcalde, supuestamente, de acuerdo a la federación, el 20 de julio, es decir, ayer, debió haber entrado Yucatán, debió haber entrado al semáforo rojo. Pero el gobernador, Mauricio Vila Dosal, dice, no, nos quedamos en naranja porque tenemos capacidades todavía hospitalarias. Él lo atribuye precisamente al hospital emergente instalado en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Pero usted me habla de otra realidad. ¿Se tienen o no se tienen capacidades hospitalarias, como dice el gobernador? Mira, Fernando, el Hospital Siglo XXI que se habilitó es
para desahogar los hospitales del gobierno federal y del gobierno del estado, para mandar a las personas que tienen COVID ya estabilizadas, las mandan al siglo XXI. Nosotros los ayuntamientos no podemos mandar las personas directamente al siglo XXI. Allá se manda personas para su recuperación que hayan sido tratados primeramente en los hospitales que ya te había referido. Nosotros en el interior del estado lo que tenemos que hacer, hablar por teléfono a la Secretaría de Salud. Ellos nos deberían de mandar una ambulancia. Después ellos la trasladarían al paciente a la ciudad de Mérida. Ellos la estabilizarían y ya le darían pronta respuesta. Así empezó antes de que esto se desborde. Pero esto ya se desbordó. Ya ahorita ya empezamos nosotros a llevar personalmente a nuestros enfermos a la capital, porque el único hospital que tenemos aquí en la ciudad de Motul es un hospital del Seguro Social, de que alberga a más de 16 municipios en la zona, tiene más de 200,000 usuarios y es un hospital de segundo nivel. No nos reciben a los pacientes, se empiezan a enfermar los pacientes más, se agrava la situación y nosotros personalmente ya empezamos a trasladar a las personas a la ciudad de Mérida. En la ciudad de Mérida ya nos pidieron que no las llevemos personalmente, que ellos les van a dar seguimiento, pero no hay tal seguimiento porque las personas están muriendo en los caminos. Otra problemática por la cual yo exhorto a que abran una clínica en la región para darle atención a los 16 municipios que tenemos en los alrededores. He donado el centro de convenciones de la ciudad de Motul, que es de nuestra familia, es propiedad de nuestra familia, para que el señor presidente de la República, por medio del hospital militar que tenemos en la ciudad de Mérida, nos brinde los médicos, los enfermeros y las camas necesarias para atender los pacientes no solamente de COVID, sino que ya están empezando a nacer los niños en las casas. Las personas que tienen que ser dializadas ya no las están aceptando en los hospitales de la ciudad de Mérida, mucho menos acá en la ciudad de Motul. Ya no se está dializando a la gente. La gente va a empezar, ya empezó a morir por no ser dializada. Las personas que se están accidentando, hago un llamado a las Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, que venga a tomar posición de las instalaciones del Centro de Convenciones. Hago un llamado enérgico al mundo entero que viren los reflectores a la ciudad de Motul, porque todos los que están siendo accidentados, todos los que chocan, todos los que se barren en motocicletas, no hay lugar en los hospitales para llevarlos, y ya tenemos esa problemática. Por la ocupación, precisamente, el alcalde lo dice, por la ocupación que hay para atender a pacientes con COVID, obviamente a otras personas como aquellos que necesitan diálisis, accidentes, nacimientos, partos, etcétera, no se están atendiendo porque no hay capacidad hospitalaria, aunque el gobernador Mauricio Vila Dosal dice lo contrario. A una pausa, tengo que volver a ir a corte comercial, alcalde, regreso, pero le pregunto y me dice, ¿ya le respondieron algo? ¿Ya le respondió algo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su 4T? Por lo menos le dijo algo el gobernador. Cuénteme si ya ha escuchado algo de lo que obviamente se volvió viral en México. Su exigencia puntual y clara y que deje de gastar el dinero, en este momento al menos, ¿no?, de su proyecto del aeropuerto, del Tren Maya, y que lo canalice precisamente para dar esos apoyos necesarios. A una pausa y regreso. Roger Aguilar Arroyo es el alcalde de Motul, allá en Yucatán, México. Oiga, alcalde, le decía yo, ¿ya encontró respuesta de alguno de los niveles de gobierno, es decir, al menos el gobierno estatal o el gobierno federal, a su reclamo que fue público y notorio a través de medios, redes sociales, en todos lados? Hasta este momento, desgraciadamente no, pero no pierdo la esperanza. Y no pierdo la esperanza y trabajar en unidad junto con el gobierno del estado y el gobierno federal para sacar adelante y poner un hospital y poner punto medio aquí en la ciudad de Motul. Hasta este momento no he recibido respuesta. Nada. Bueno, aprovecho la oportunidad entonces para decirle al gobernador del estado, a Mauricio Vila Dosal, que aquí lo espero para hablar sobre esto. Ya López Obrador le he dicho hace mucho, pero nada. A ver si el gobernador panista, Mauricio Vila Dosal,
se digna, ¿no?, a estar acá con nosotros. Pues por lo pronto, alcalde, le doy las gracias, le deseo la mejor de las suertes con esto y esperemos que haya respuesta y pronta. Y que no vayamos al rancho de AMLO, que no nos vayamos para allá por el COVID. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, Fernando. Y el día que gustes, aquí te esperamos para comer unos ricos huevos botuleños. Dios te bendiga. Pues no, gracias igualmente, por supuesto. Nada más que pase todo esto, alcalde, seguro de caigo por allá. Gracias, el alcalde Roger Aguilar Arroyo, alcalde de Motul, Yucatán, desde México. Con una pausa, ven. Soy Fernando El Rincón, solo para decirle gracias por haberme acompañado. Esta es la semana número 17 de transmitir desde aquí. Mi casa es su casa. Y si usted me lo permite, lo veo mañana. ¿Le parece? Que pase buena noche.